En un video anterior analizamos los diferentes tipos de material en bruto que nos permite generar el software. En este video vamos a analizar cómo y dónde se debe ubicar el origen de coordenadas del proceso de mecanizado, para lo cual vamos a generar un proyecto de CAD/CAM de forma muy rápida y sencilla. Dentro del administrador CAM, clic derecho, nuevo proyecto, guía de material, siguiente, y ya tenemos una pieza en bruto que se genera automáticamente. A pesar de esto, veo que las dimensiones están un poco como que muy próximas a 100. Me parece que en el momento de diseñar la pieza yo había estimado que esto se realice dentro de un bloque de 100%, por ejemplo, y que todas las coordenadas del origen sean 0. Ok, he hecho algunas modificaciones y me quedo con esta pieza en bruto. Ahora voy a la parte de abajo y en vez de dar clic a OK, es importante que antes pasemos por esta flecha. Esta flecha nos permite acceder a un nuevo set de instrucciones con las cuales podemos seleccionar algo muy importante que es el origen. El origen del proceso de mecanizado como tal tiene que ver con la selección de algún punto dentro de la pieza de trabajo en bruto que funcionará como el 0 o el origen de coordenadas. Es decir, este punto será la coordenada X0, Y0 y Z0. Y desde este punto se contarán todas las diferentes coordenadas que hacen los trazos de herramienta que posteriormente generaremos como un programa CNC para una máquina. Ahora, para entender esto, al dar clic acá a origen, vemos que existen varios puntos. Son puntos que el software considera lógicos para la selección del origen de coordenadas del proceso de mecanizado. Por ejemplo, voy a colocar el cursor acá, ese punto, el cuadrado se coloca de color rosado y al darle clic, pues el sistema de coordenadas se traslada. Ahora, si yo lo dejo así y le doy clic a OK, eso significará de que todas las coordenadas, todas las trayectorias de herramienta van a tener como origen de coordenadas este punto. Y esto es importante porque si yo hago este programa y se lo paso a otra persona que debe hacerlo correr en una máquina CNC, esta persona tiene que tener claro dónde está el origen de coordenadas. Cuando el operador coloque la pieza dentro de la máquina fresadora, el operador debe, por medio de los procedimientos adecuados de la máquina y su control, ubicar el punto 0 en el mismo lugar que yo lo estoy haciendo acá. Eso es muy importante. Si yo lo coloco acá, el 0, pero el operador no lo sabe y lo pone, por ejemplo, acá, va a suceder algo bastante malo, y es que el programa se genera pensando que el origen está en la esquina izquierda, pero como está el origen está en la esquina derecha, pues básicamente va a confundir una con la otra y va a empezar a hacer el mecanizado acá en el aire. Vamos a tener una pieza de trabajo y un proceso de mecanizado que ocurre en ningún lugar y que quizás, por ejemplo, para una retirada, se mueva de manera rápida hacia uno de los lados y choque con la pieza en bruto. Y eso obviamente no es correcto. Entonces, ¿dónde se debe ubicar el origen de coordenadas para un proceso de mecanizado? Pues en realidad acá no hay una respuesta. Hay muchísimas respuestas y depende de cada programador. Por ejemplo, en mi caso me gusta colocar acá el origen muchas veces porque en este caso todas las coordenadas en X y en Y, además de Z, son positivas. A muchas personas les gusta colocar el origen acá. ¿Y esto por qué? Porque como por lo general en ese lado de la pieza está la mordaza fija de la prensa, pues al identificar ese punto, este se mantiene fijo aunque yo cambie la pieza. Hay otras personas que probablemente quieran colocarlo al centro o podrían colocarlo en algún otro punto. Inclusive en puntos que no estén creados acá, yo puedo colocar acá las coordenadas de un punto cualquiera aleatorio que yo quiera utilizar como punto 0. Pero en nuestro caso vamos a utilizar este punto. Ahora, antes de ir al siguiente paso, que en realidad es darle OK y haber creado ya el proyecto, voy a volver un paso. Resulta que cuando se hace un proceso de mecanizado en fresadora, por lo general el primer paso tiene que ver con el planeado. Un planeado
o refrentado es cuando una herramienta de corte elimina toda la cara superior de la pieza. Hay varios motivos por los cuales se hace esto. El primero es que probablemente la pieza tenga imperfecciones, esté algo oxidada, por ejemplo, la superficie, y quiero eliminar esas imperfecciones. La otra es que quizás la pieza ha sido colocada un poco inclinada, por ejemplo. La pieza en bruto está inclinada, podríamos dibujarla, digamos, un poco inclinada de esta manera. Y para evitar posibles problemas con la pieza en bruto, o perdón, con la pieza final, lo que hacemos es eliminar una capa de la pieza y de esa manera toda la cara queda perfectamente paralela al plano XY de la pieza, o perdón, de la máquina CNC. Entonces, algo que yo suelo hacer muy seguido es colocar un sobrematerial utilizando la opción de compensar más en el eje Z. Si por ejemplo yo coloco acá 5 y doy clic en cualquier lugar, puedo ver que la pieza crece 5 milímetros más, es decir, no se recorre la pieza. Ahora esta pieza mide 35 milímetros, siendo 30 hacia abajo del 0 y 5 hacia arriba del 0. Por ejemplo, entonces ahora voy a colocar 2 milímetros, ahí está la pieza, y esto se considera un sobrematerial. Pero lo importante de este sobrematerial es que este sobrematerial se crea por encima del punto que yo escogí como 0 pieza, o el origen de coordenadas del proceso de mecanizado. Si volvemos adelante, podemos ver que el punto está por debajo, 2 milímetros por debajo de la cara. Entonces, un proceso común es utilizar una estrategia de planeado que elimine todo el material que está por encima de 0. De esta manera, elimino todo el material que está por encima de la coordenada 0 en Z y dejo la cara de arriba perfecta para los demás procesos de mecanizado que vienen después. Podemos utilizar estas herramientas de la manera que veamos conveniente, pero una vez que hayamos terminado, damos clic a OK. Y en el proyecto ya no vemos el sistema de coordenadas del proceso de mecanizado, es decir, lo que a veces se llama un G54 o G55 o 56, 57, dependiendo de la máquina, hasta donde llegue. De hecho, la única forma de ver dónde está ubicado el sistema de coordenadas es dando clic acá a parámetros de máquina. Si damos clic podemos ver dónde ha sido ubicado y de esa manera podemos utilizar este punto como referencia para que el operador coloque el punto en la máquina CNC exactamente en el mismo lugar. Y ahora ya podemos empezar a ver algunas estrategias de mecanizado utilizando justamente estas opciones de crear piezas en bruto y ubicar el punto origen de coordenadas del proceso de mecanizado.